Bueno, recuerden, chicos, que cuando termine el primer Zoom, yo me demoro unos 5 minutos en grabar la clase y reiniciamos de nuevo la segunda parte. ¿Sí? De pronto fue Blind, sin decir eso. Apaguen por favor los micrófonos, Diana. No sabemos. No. Bueno, empezamos, chicos, con transmisión de calor. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy son los mecanismos por los cuales se puede transferir energía de un lugar al otro, ¿no? A eso llamamos transmisión de calor. Recuerden que calor era una energía transferida. ¿Sí? ¿Alguien me podría decir cuáles son las formas de transmisión que conocen? Hay 3 formas de transmisión conocidas, que por ahí ustedes ya las han visto en el colegio secundario. Olivia me pregunta si después vamos a poner PowerPoint. Sí, siempre lo colgamos en el canal de YouTube. ¿Sí? ¿Conocen alguna forma? Convección me dicen, conducción, perfecto. Y hay otra más, radiación, muy bien. Esas son las 3 formas que vamos a estudiar. Esencialmente vamos a estudiar 2, que son la conducción y la radiación. La convección la dejamos porque es un poquito más complicada. ¿Sí? Conducción, cuando hablamos de conducción, chicos, por supuesto es un mecanismo de transmisión de calor. ¿Sí? Y aparece principalmente en los sólidos, porque se transmite por el choque de las moléculas entre sí. Es como una especie de dominó. ¿Sí? Por ejemplo, acá donde tenemos el fueguito, las moléculas están vibrando muy, muy fuertemente, mientras que en las regiones frías están vibrando con menor intensidad. Y se van como chocando unas con otras, hasta que se transmite la energía de un lado al otro. Y algo muy importante que distingue a la conducción es que no hay transmisión, no hay desplazamiento de materia. ¿Sí? O sea que en la conducción lo que se transmite es energía, en general en un material como puede ser el metal, que es un muy buen conductor, ¿sí? Y no hay movimiento de materia. ¿Sí? Las moléculas quedan en el lugar donde están. ¿Sí? Simplemente se va transmitiendo la energía de un lado al otro. ¿Mm? En cambio, en la convección, lo que llamamos convección, este fenómeno es mucho más complejo, no lo vamos a estudiar aquí, simplemente le puede aparecer una pregunta conceptual, ¿qué es la convección? O esto, ¿de qué manera se transmite principalmente? Fíjese, por ejemplo, en una habitación donde hay una estufa. El aire, ahora vamos a hablar de que es un muy mal conductor. Entonces, si esperamos que el calorcito nos llegue porque se transmite por conducción en el aire, eso va a demorar mucho. ¿Sí? Esencialmente, en el aire lo que se va a producir es una convección del calor. Porque, por ejemplo, ustedes saben bien que aire caliente va a subir, mientras el aire frío va a bajar. Entonces se produce una especie de circulación del aire que finalmente lo que hace es transmitir calor desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Pero acá sí se mueve la materia, se está moviendo el aire caliente se desplaza y el aire frío se desplaza. Entonces acá estamos hablando de una transmisión del calor por desplazamiento de materia. Y bueno, esencialmente se va a dar cuando tengamos aire, gases, líquidos, ¿sí? Que se puedan mover. Fíjense que el mismo fenómeno aparece en la atmósfera, ¿no? El aire caliente que está cercano al suelo sube y el aire frío baja. Pero también aparece en una olla. Si ustedes se ponen a cocinar tallarines, van a ver que los tallarines se van como ordenando de esta manera, ¿sí? Como enrollándose y van formando todos rulitos que se juntan acá en el centro, porque siguen las líneas de convección del líquido. Pero también aparecen líneas de convección en el mar, ¿no? En el océano. Fíjese que las corrientes cálidas de México llegan hasta Europa y mantienen más o menos templado la temperatura de Europa. Bueno, y la última parte, que va a ser la segunda parte de esta clase, vamos a ver radiación. ¿Sí? La radiación es una forma de propagar la energía por ondas electromagnéticas. ¿Sí? Es un fenómeno muy complejo, nosotros vamos a ver nada más que un par de formulitas. Y todo cuerpo que esté a más de 0 Kelvin, chicos, va a radiar energía. ¿Sí? Por ahí uno cree que el sol radia energía. No, todo cuerpo. Fíjense, acá tenemos un perrito, visto con una cámara de esas infrarrojas, ahí se está detectando que el perrito está irradiando
en el infrarrojo. Nosotros, si irradiamos en el infrarrojo, podríamos vernos con una cámara de este tipo, ¿sí? Los cuerpos, la mesa, las paredes, todo está irradiando energía. Y dependiendo de la temperatura, vamos a ver, va a irradiar no solo más energía, sino diferentes ondas electromagnéticas, diferentes frecuencias. Por ejemplo, acá una barra, cuando está caliente, muy caliente, está casi blanca, emite todos los colores del visible. Mientras que si en las partes un poquito más frías, por ejemplo acá, emite solo rojo. Y acá que está más fría todavía, no se ve nada, pero sin embargo está emitiendo infrarrojo, igual que el perrito. ¿Mm? O sea que no es un fenómeno extraño como puede decirse explosiones de fusión como en el Sol, ¿no? Es un fenómeno que se da en todos los cuerpos. La única condición es que esté a más de 0 Kelvin. O sea, la radiación ocurre siempre, ¿sí? Lo que pasa es que a veces va a ser más importante por ahí el fenómeno de conducción, y a veces más importante el de radiación o el de convección. ¿Mm? Fíjense acá, si uno quisiera explicar un fenómeno como este de una ollita, imagínense que esta fuera está radiando calor, pero es una hornalla eléctrica, ¿sí? Imaginemos una hornalla eléctrica. Entonces, principalmente va a radiar por radiación la hornalla. Adentro del agua se va a producir esencialmente convección. Y acá en el mango va a haber conducción, ¿sí? Pero el fenómeno, en realidad ocurren los tres fenómenos en todos lados. ¿Mm? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de conducción. ¿Mm? Ya habíamos dicho que no había movimiento de materia, ¿sí? Y se debe al choque de las moléculas. Se va transfiriendo energía como si fuera una especie de dominó. Y acá puse una tablita donde vemos un coeficiente que ahora vamos a definir, un coeficiente de conducción del calor. Y lo que se observa es que el cobre, por ejemplo, los metales, son muy buenos conductores. Fíjense, acá hay un coeficiente que ahora vamos a definir, que es muy grande, 400. Mientras que el aire, bueno, el corcho, el telgopor, el aire, fíjense qué chiquitito que es. O sea, los metales son muy buenos conductores del calor porque tienen electrones libres. Quizás eso ya lo estudiaron por ahí en química. Hay bandas de conducción, los electrones se pueden mover libremente y eso los hace buenos conductores del calor y de la corriente eléctrica, ¿no? Mientras que el aire termina siendo un extraordinario aislante, ¿sí? De hecho, lo usamos permanentemente el aire. Fíjense, cuando nos vestimos o usamos frazadas, esencialmente, además de la misma frazada o el mismo pullover, el tejido está reteniendo aire. Y eso finalmente es lo que nos está aislando. ¿Mm? O las cortinas. No sé si notaron alguna vez cuando se mudaron a una casa que no tenía cortinas, el frío que hacía. Ahí las cortinas están reteniendo aire detrás, entre la ventana y la cortina, y como está cerca, la convección no es muy grande, entonces termina siendo muy buen aislante, ¿sí? Los ladrillos huecos, el hecho de que fueran huecos es para que retengan aire y sean buenos aislantes, o los pelos de los animales, ¿sí? Pregunta, a ver, ¿quién me puede contestar? Acá hay un tipo que tiene piso de madera, y acá hay un tipo que tiene piso de cerámica. Imaginemos que los dos están a la misma temperatura, pero el de la cerámica dice que tiene frío. ¿Por qué, chicos, el de la cerámica dice que tiene frío? Si los dos están a la misma temperatura. ¿Hay alguna teoría? Tiene que ver con la composición de cada material, sí, pero a ver por qué. Tiene que ver con el material, por supuesto. Pero ¿por qué? La pregunta es más bien casi hasta de medicina, ¿no? ¿Qué significa tener frío? ¿Sí? Porque la temperatura es la misma. Sensación térmica, pero ¿por qué viene esa sensación térmica? ¿Qué será tener frío? ¿No? Esto no es una pregunta de física, ¿eh? Acá dice Sofía, por la transmisión del calor. ¿A qué te referís, Sofía? ¿Perdemos más calor? Sí, o sea, si perdemos mucho calor, no, Sofía me está diciendo, perdemos calor y entonces tenemos frío. Esa es la respuesta. Cuando perdemos mucho calor, ahí sentimos frío, porque es una señal de alarma. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde vamos a perder calor más rápidamente? ¿En el piso de madera o en el piso de cerámico? El de madera. No, de madera
la madera es más aislante, así que no vamos a perder mucho calor ahí, vamos a perder mucho más calor en el de cerámica. ¿Está bien? Entonces, estas cosas, a veces las sensaciones pueden llegar a hacer confundir a uno, ¿sí? Por ahí uno podría decir, el piso de cerámica está frío. No es cierto, la cerámica no es que esté más fría que la madera, pero yo siento frío, porque lo que tengo es una sensación, estoy perdiendo más energía que en el caso de estar en madera. ¿Se dan cuenta, chicos, que a veces nos engañan las sensaciones? Yo puedo creer que algo está más frío y no, simplemente estoy perdiendo más calor porque el cerámico es un mejor conductor que la madera. ¿Sí? Lo mismo que cuando tocamos, por ejemplo, un metal nos parece frío y tocamos una madera y nos parece caliente. Y sin embargo están los dos a la misma temperatura. A veces pueden llegar a estar a la misma temperatura y sin embargo a nosotros nos puede parecer frío o caliente. ¿Mm? O sea, es una sensación. Acá Belén me dice, ¿es una sensación? Sí, es una sensación porque la sensación esa mide la cantidad de calor que estoy perdiendo en la unidad de tiempo. ¿Está bien? Que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuánto calor perdemos en la unidad de tiempo? O sea, no solo es una sensación, está midiendo algo. ¿Sí? Bueno, entonces justamente vamos a definir esto. Lo que vamos a llamar potencia o flujo calórico. ¿Sí? Lo que mide la potencia es cuánta energía está transmitiendo por unidad de tiempo. ¿Está bien? En los ejercicios puede aparecer la palabra potencia, potencia calórica, flujo calórico, intensidad de calor. ¿Sí? Cualquiera de esas frases me está hablando de energía en la unidad de tiempo. ¿Está bien? O sea, ¿en qué unidades va a estar esto, chicos, si es energía en la unidad de tiempo? Potencia. ¿Qué unidades tiene? Estas cosas tenemos que saberlas muy bien. Joules sobre segundo. Watts. Joules sobre segundo, kilocalorías por segundo, watts. ¿Está bien? La unidad que vamos a usar en el sistema internacional es el watt, que son joules sobre segundo. ¿Mm? Bueno, entonces, estas son las unidades que pueden aparecer. Cuando esté en calorías, lo más probable es que tengamos que pasarlo a joules, ¿no? ¿Se acuerdan que una caloría es 4,187 joules? Bueno, y todos los problemas que vamos a estudiar, chicos, van a ser los más simples, que son cuando se establece un estado estacionario. O sea, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una olla con agua hirviendo, ¿no? A presión atmosférica normal. Entonces, habíamos hablado de la clase pasada, muchos de ustedes no estuvieron, pero si a mí me dicen que tengo agua en equilibrio con su vapor a presión atmosférica normal, me están diciendo que está a 100 grados. Acá tengo agua y hielo. Mientras haya agua y hielo a presión atmosférica, yo puedo asegurar que está a 0 grados. Entonces, si yo lo conecto esto con una barra, al principio a lo mejor el calor empieza a fluir de manera desordenada, o sea, no se mantiene constante en el tiempo la cantidad de calor que está pasando. Pero una vez que dejó pasar un ratito, se establece lo que se llama estado estacionario, como pasaba en los fluidos. Entonces, ahí la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo ya queda fija, no cambia en el tiempo. ¿Sí? Por supuesto que si cambia la temperatura esta o esta, va a cambiar la potencia. Entonces, vamos a llamar estado estacionario cuando ya no cambia la potencia, cuando ya no cambian las temperaturas que tengo en la barra. ¿Sí? O sea, puede ser que acá, por ejemplo, la temperatura sea más alta que acá, pero esa temperatura no va a cambiar a medida que transcurra el tiempo mientras el estado estacionario permanezca. ¿Sí? Entonces, en estado estacionario las cosas no cambian en el tiempo. Pueden cambiar en diferentes lugares, pueden ser distintas, pero no van a cambiar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, pregunta, chicos. Si por acá está entrando una cierta cantidad de calor en la unidad de tiempo, y por acá está saliendo una cierta cantidad de calor en la unidad de tiempo, ¿cómo son en un estado estacionario lo que entra y lo que sale? Eso se parece muchísimo a fluidos. Bien, Sofía me dice iguales, ¿sí? Pasaba exactamente lo mismo en fluidos, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de continuidad, de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Bien, perfecto. En continuidad decíamos que el caudal se conservaba. Acá lo que se conserva es la potencia. ¿Bien? O sea, lo que entra es igual a lo que sale. Bien, y esto lo vamos a tener que plantear en un montón de problemas de la guía. ¿Sí? Vamos a tener que plantear que la potencia que entra es igual a la potencia que sale. Bien, entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, la definición de potencia y
que vamos a tener que plantear que, de hecho, se lo van a preguntar en problemas conceptuales. Le van a decir, entra calor por un lado, sale calor por otro, ¿cómo son lo que entra y lo que sale? ¿Sí? Entonces vamos a empezar a poder calcular ahora con una ley que se llama ley de Fourier, que sirve para conducción, ¿no? Lo que estamos estudiando ahora es conducción del calor. Y solamente lo vamos a estudiar en estado estacionario, ¿sí? Que es cuando ya no cambian las cosas en el tiempo. Entonces lo que entra va a tener que ser igual a lo que sale. Porque si no fuera igual, se estaría acumulando energía en algún lado, aumentaría la temperatura, ¿no? Así que y vamos a estudiar estado estacionario porque es más fácil, ¿no? No tenemos la matemática para poder estudiar cosas más complejas. Entonces, nuestro objetivo es calcular la potencia, ¿sí? No, nuestro cuerpo, María me pregunta si nuestro cuerpo es estacionario. No, nuestro cuerpo es una cosa muy compleja, ¿sí? Estamos intercambiando energía de un montón de maneras distintas, por radiación, por convección principalmente, ¿sí? Y no es estacionario. Estacionario es algo que no se cumple casi nunca, ¿sí? Casi nunca. Nosotros, ¿por qué lo estudiamos? Porque es lo único que podemos resolver en el CBC, ¿sí? Nada más que por eso. Y nos da algunas ideas, ¿sí? Como para empezar a entender. Entonces, la ley de Fourier lo que se parece mucho a una más, en realidad no la estudiamos, a la ley de Fick de difusión, que a lo mejor sí la vieron en biología o en química. Y fíjense, acá tenemos una fuente, llamamos fuente a algo que no cambia en la temperatura, ¿sí? Por más que le saquemos calor, no cambia. Tenemos una fuente caliente y una fuente fría, ¿sí? El calor, por supuesto, va a ir desde la fuente caliente a la fuente fría. Y queremos calcular la potencia. ¿Cómo les parece que va a depender esa potencia de estas temperaturas? Si ustedes tuvieran que proponer una ecuación, díganme, ¿qué pondrían? A ver que se le ocurra alguna idea. ¿Va a ser proporcional a qué? La potencia. Del material de que esté hecho esa fuente. No te escuché bien, ¿el material? El material, lo que hablábamos antes, si era madera, cobre. Por supuesto, va a depender del material. Belén me dice de la distancia, ¿sí? ¿De qué más podría llegar a depender? O sea, la distancia va a depender del material, ¿qué más? Del área, ¿sí? Por eso, de hecho, acá lo puse para hacerlas. Mientras mayor sea el área, más fácil va a ser que pase, ¿no? Mientras más grande sea la longitud, ¿va a ser más fácil o más difícil? Sí, más difícil. Si acá fuera 3 kilómetros sería más difícil, pasaría menos potencia. ¿Está bien? Pero además va a depender de la temperatura, ¿no? ¿De qué manera les parece poner la temperatura en una ecuación? Estamos imaginando, así que pueden proponer cualquier... Delta T me proponen acá, ¿sí? Temperatura mayor, temperatura menor, podría ser así. ¿Bien? Bueno, la respuesta es así. Aparece la diferencia de temperaturas, ¿sí? Ahora vamos a explicar este signo. Diferencia de temperaturas. O sea, esto es una primera propuesta y lo que está diciendo es que la potencia es proporcional a la diferencia de temperatura. No a la temperatura en sí, sino a cuánto difieren estas temperaturas. ¿Bien? Mientras más alta sea la diferencia, mayor potencia calórica va a ir. Mientras mayor sea el área, mayor va a ser la potencia. Fíjense que son proporcionales. Si se duplica el área, se duplica la potencia. ¿Estamos de acuerdo? Si se duplica la diferencia, se duplica la potencia. Este concepto de proporcionalidad, chicos, es muy importante en toda la materia, porque les permite resolver choice rápidamente. Si le preguntan, si se duplica el área, ¿qué pasa con la potencia? Se duplica. ¿Lo ven? Si el área se va a la mitad, ¿qué pasa con la potencia? Se va a la mitad. ¿Bien? Es inversamente proporcional a la distancia. Si se duplica la distancia, la potencia se va a la mitad. ¿Bien? Este K se llama coeficiente de conducción del calor. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las unidades que tiene. Pero ahora, ¿por qué aparece este signo menos? ¿Sí? Ahora vamos a estudiarlo. Antes de hablar del signo menos, esto se llama gradiente de temperatura. En realidad es una aproximación de lo que se llama gradiente de temperatura. Un gradiente aparece, chicos, cuando una magnitud está cambiando en el espacio. ¿Sí? Acá la temperatura no es la misma en todos lados.
Acá es muy grande, acá sigue siendo grande, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, hasta que llega acá que ya está el valor más frío. Entonces, acá la temperatura está cambiando en el espacio. Y lo que me da idea el gradiente es cuánto cambia por cada metro. ¿Sí? Podría estar cambiando 1 grado cada metro, podría estar cambiando 100 grados cada metro, eso sería enorme el gradiente. ¿Sí? Bueno, pero es un nombre nomás para ustedes. Cuando tenemos delta T, chicos, siempre es final menos inicial. Pero si hacemos final menos inicial, ¿no? Fíjense a qué yo llamo final. ¿Vieron el calorcito que se iba para atrás? ¿Vieron, chicos, el calorcito que apareció ahí? Uy. Acá arriba. ¿Sí? El calor va desde la fuente caliente a la fuente fría. Entonces, la fuente caliente es la inicial, ¿sí? Y finalmente va hacia la fuente fría. Entonces, acá, cuando yo digo temperatura final, me estoy refiriendo a la fría, ¿sí? Y la inicial es la caliente. Así que, ¿qué signo va a tener esta resta? Siempre. Siempre. Negativo, perfecto. Entonces, como este signo es negativo, con este menos termina dando positivo. Va a ser, por eso ponemos el signo menos acá, para que me dé positivo. Por supuesto, si ustedes quieren, chicos, pueden usar positivo, pero van a tener que poner temperatura caliente menos temperatura fría. Ustedes usen la que quieran. En realidad, por ahí si es un problema que tienen que entregar, ustedes no van a tener que hacer ningún problema de desarrollo, salvo por ahí en el final, pero en general los finales son choice. Así que nadie va a ver la cuenta que hagan. Pero si tuvieran que hacer un problema de desarrollo, acá, si usan esta última fórmula, deberían explicarlo, porque por ahí el docente no le gusta y no entiende, yo qué sé. Esta es la expresión correcta, ¿no? Menos y hago delta T. Fíjense el coeficiente de conductividad térmica. Las unidades para que dé esto, recuerden que es potencia, tienen que dar en watts, ¿sí? Así que para que esto dé en watts, voy a tener que eliminar el metro cuadrado, acá hay un metro, voy a tener que eliminar los grados centígrados. Y eso lo logro con watt sobre metro grados centígrados. ¿Sí? Bueno, las unidades recuerden que son muy importantes. No puede ser que porque se equivocaron en una pavada, que se olvidaron en este metro, la potencia le termine dando en watt por metro. Eso está mal. Sí, en realidad acá me pregunta Lucía si podemos usar Kelvin. En realidad, chicos, va Kelvin. ¿Está bien? Es como la clase pasada. ¿Alguien me puede decir por qué yo no le doy bolilla a eso y uso grados centígrados? ¿Por qué hasta este momento? Porque en un rato voy a tener que usar Kelvin sí o sí. ¿Por qué no me doy, no pongo tanta énfasis y uso grados centígrados en este caso, en el caso de la ley de Fourier? Porque hay, bien, Belén me dice porque hay una diferencia de temperaturas. Y da lo mismo, imagínense que fuera 100 grados y 0 grados. La diferencia es 100, menos 100, ¿no? Pero si ustedes en lugar de poner 0 y 100 ponen 273 y 373 en Kelvin, le da menos 100, da lo mismo. ¿Bien? Acá me lo dice María Sol. Da lo mismo. Así que, en realidad, chicos, si ustedes no quieren cometer errores, pueden poner Kelvin directamente, porque sobre todo cuando hablemos de entropía la semana que viene, vamos a tener que poner Kelvin sí o sí. Bueno, también podrían usar acá calorías por segundo, metro, grado centígrado. Bueno, acá les muestro algo que puede aparecer en un ejercicio, un gráfico. Les muestro un gráfico de temperatura versus posición. En esta parte, chicos, la temperatura se mantiene siempre la misma. Es la temperatura caliente. ¿Sí? Y acá también es la temperatura fría. Y lo que me dice la ley de Fourier es que la temperatura dentro de la barra va cambiando, va disminuyendo, pero va disminuyendo linealmente, porque esto es una ley de proporcionalidad. ¿Sí? Así que va a ir disminuyendo linealmente. ¿Alguien, si acá fuera 100 grados y acá 0, ¿alguien me puede decir cuánto vale la temperatura justo en el medio? ¿Cuánto vale? Justo ahí en la mitad. Les digo que es una ley lineal. Si acá tuviera 100 y acá 0. Perfecto, 50. ¿Sí? Acá en la cuarta parte, en este primer cuarto, ¿qué temperatura tengo?
25. 75, ¿no? ¿Sí? Y acá 25. O sea, ¿podrían usar una regla de 3 ustedes? Si uno se da cuenta que las cosas son proporcionales, puede usar la regla de 3. ¿Sí? Bueno. Hagamos un ejemplo muy rápido, chicos. Este es muy fácil el ejercicio. Me dan una ventana, me dicen que me dan el espesor, me dan los lados de la ventana, o sea, puedo calcular el área, ¿sí? Y me dan las temperaturas de este lado del vidrio y del otro lado del vidrio, ¿sí? Y me preguntan, el flujo y la densidad de flujo calórico. Ahora vamos a ver qué es densidad. Y después, ¿cuánto calor sale en 2 minutos por la ventana? ¿Bien? ¿Cuál es la temperatura final acá, chicos? ¿Cuál es la final y cuál es la inicial? La exterior es la final, por supuesto, y la interior es la inicial, porque lo que tengo que mirar siempre es hacia dónde va el calor. Una vez que me doy cuenta hacia dónde va el calor, listo. La inicial sería acá los 9 grados y la final los 8,5 grados. Y tengo que darme cuenta que este es un problema de conducción del calor, porque me piden el calor que pasa a través de una ventana de vidrio, ¿está bien? Es a través del vidrio. A través del vidrio la convección es muy baja, ¿sí? Además no la vamos a estudiar la convección, porque es más compleja. O sea que, y no estamos hablando de un fenómeno de radiación, me tendrían que haber dicho, ¿sí? No quiere decir que no irradie radiación la ventana, va a irradiar, pero nos están preguntando únicamente el calor que atraviesa la ventana por conducción, ¿no? Nos tienen que avisar. Entonces, nos piden calcular el flujo calórico, ¿sí? El flujo calórico es la potencia. Entonces, como sabemos que es conducción, usamos ley de Fourier. ¿Bien? La tenemos en el machete, así que no hay ningún problema. Reemplazamos los valores. Nos dieron el coeficiente de conductividad, nos dieron los lados, así que sabemos el área. Nos dieron la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es delta X, chicos? ¿Cuál es el delta X? Perfecto. No, 2 no, 4. 4 milímetros es esto. Porque el calor va atravesando esta pared. El espesor 4 milímetros. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Estos 2 metros no forman parte de los lados. Distinto sería si el calor fuera así. ¿Está bien? Pero el calor está yendo así. Así que está atravesando un espesor de 4 milímetros, ¿no? Ese sería el delta X. Entonces, nos damos cuenta quién es el inicial y el final. Y ponemos nada más que los datos y todo terminó. Por supuesto acá nos tiene que dar negativo. Si ustedes quieren puede poner más y la resta al revés, ¿sí? Y las unidades tienen que ser todas en sistema internacional para que nos dé watts. Bueno, ahora les recalco lo que es una definición que puede aparecer, densidad de flujo. Cuando uno habla de densidad, chicos, está por ejemplo hablando de potencia por unidad de área. Por ejemplo, ¿cuántos watts pasan por cada metro cuadrado de ventana? Esa información puede ser útil. Por ejemplo, si yo quiero diseñar un vivero, y yo todavía no sé cuánta área va a tener el vivero, me interesa saber cuántos watts se van por cada metro cuadrado, y después decidiré cuántos metros cuadrados tengo. Recuerden, chicos, que me quedan 10 minutos o menos, y después reingresamos a los 5 minutos. Bueno, acá entonces simplemente divido por el área y listo. Si quisieran, podrían calcular directamente con esta expresión de Fourier, pero el área la pasan dividiendo acá y simplemente es menos K por delta T sobre delta X. Bueno, ¿cómo calculamos el calor que se transmite en 2 minutos? Ideas. Calor que se transmite en 2 minutos. Acá pregunta Belén cómo saco la K. Me la dieron como dato acá. ¿Sí? Olivia me pregunta ¿por qué 4 por 10 a la menos 3? Porque son milímetros, 4 milímetros, ¿sí? Milímetros 10 a la menos 3 metros. Si me pidieran calcular K, me tendrían que haber dado la potencia y despejar de acá a acá. ¿Sí? Si me hubieran dado la potencia, podría haber obtenido K. Bueno, pero la pregunta es, ¿cómo calculo cuánto calor fluyó en 2 minutos? Reemplazo al tiempo por 2 minutos, por ejemplo acá, ¿no? ¿Sí? 2 metros cuadrados. ¿Por qué 2 metros cuadrados? Acá es porque es 2 por 1, ¿sí? El área, ¿sí? 2 por 1. Son 2 metros cuadrados, no 2 metros. Bueno, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo con una regla de 3? Sofía tiene razón. Si yo
acá ya calculé la potencia, son 212,5 watts, ¿sí? Así que si quisiera saber cuánto calor fluye, acá reemplazo 2 minutos, paso multiplicando y calculo el calor. Pero ¿cómo lo puedo hacer por una regla de 3? ¿Qué significa, ya lo habíamos hablado en la clase pasada, aquellos que estuvieron, qué significa 212,5 watts? Perfecto. Sofía me dice que 212,5 watts significa que en un segundo pasan 212,5 joules. Bien, y lo que me dice Sofía es que entonces me fijo cuánto va a fluir en 120 segundos. Bien, esto sí es cierto siempre y cuando la potencia se mantenga siempre la misma, que es lo que estamos estudiando en estado estacionario. ¿Sí? Siempre la misma. Bien. Bueno. Este ejemplo, chicos, ya me está por cortar, así que en cualquier momento volvemos. Este ejemplo puede aparecer en la guía. Me dan una placa aislante y una conductora. Fíjese que el conductor tiene un coeficiente de conductividad térmica más grande, ¿no? Seguimos siempre con conducción. En particular me dicen que K2 es 4 veces mayor que K1. ¿Sí? Por acá fluye una cierta cantidad de calor, fíjese que este está a 20 y está a 0. O sea que por acá fluye calor, me dicen que los dos espesores son iguales, y lo que me preguntan es cuánto vale la temperatura justo en el medio, en la unión. ¿Sí? Bueno, entonces, estos dos calores, chicos, uno se podría confundir y pensar que pasa más calor por el conductor que por el aislante. Pero eso no es cierto. Estamos hablando solamente de estados estacionarios. Entonces, lo que entre por acá tiene que ser igual a lo que salga por acá en un estado estacionario. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, esta podría ser una primera pregunta conceptual. Siempre, si estamos en un estado estacionario, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. No importa que sea aislante o conductor, porque si no, se estaría acumulando energía en algún lugar, ¿está bien? Estaría cambiando la temperatura. ¿Mm? Bueno, entonces, pregunta, chicos. Fíjense. Sí, solo estado estacionario vamos a ver. Me pregunta Noel. Porque el otro es muy complejo. No tienen la matemática ni nunca la van a tener. ¿Sí? Pregunta. Si estos dos fueran exactamente el mismo material, del mismo espesor, ¿se dan cuenta que la temperatura en el medio sería justo 10 grados, que es el promedio de estas dos? ¿Sí? Eso si fueran los dos, madera, iguales, en el medio no cabe duda que tenemos que tener la mitad del promedio de las temperaturas. Y ahora les hago una pregunta conceptual. Esto se lo pueden preguntar en un choice. La temperatura en el medio, acá en la unión, ¿se va a parecer a quién? ¿A 20 grados, que es la temperatura que está del otro lado del aislante? ¿O se va a parecer más a 0 grados, que es la temperatura que está del lado del conductor? Belén me dice a 0. Marina también me dice a 0. Cande me dice 0. ¿Están de acuerdo todos, chicos, que se va a parecer más a 0? Acá tengo un conductor. Imagínense madera, cobre. ¿Sí? Entonces tienen que pensar. Si ustedes tienen un trozo de madera, ¿sí? Y tienen la madera ardiendo en un extremo, ¿en el otro está ardiendo? No, puede estar a una temperatura razonable, que no me quema, ¿está bien? Pero si ahora tienen un conductor, un metal, el rojo vivo en un extremo, ¿lo tocarían del otro extremo ustedes? No lo toco. En el conductor, la diferencia de temperatura va a ser muy baja. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esa idea tienen que grabarse y anotarla por ahí en un choice. ¿Sí? Entonces, la temperatura de unión, acá, se va a parecer mucho a la del conductor que tenga en el otro extremo. O sea, va a estar acá. Esto les puede hacer contestar un choice simplemente con una idea, ¿no? El choice podría ser a quién se acerca más la temperatura de unión y cómo son estos dos potencias que están acá. Son iguales. ¿Bien? Bueno, esto lo podríamos ver de esta manera, con un gráfico. Si acá tenemos 20 grados y acá tenemos 0 grados, en la parte del aislante hay un gran gradiente. O sea, la temperatura cambia mucho en la misma longitud, cambia mucho en el aislante y cambia poco en el conductor. ¿Está bien? Esa es la idea que tenemos.
La pendiente esta me está diciendo que está cambiando mucho la temperatura a la misma distancia en este ejemplo, que es un ejemplo simple. ¿Bien? Bueno, ahora si uno quisiera, esta es la parte conceptual, si uno quisiera calcular, chicos, lo único que tienen que hacer es plantear que el calor, la potencia que entra tiene que ser igual a la potencia que sale. Y reemplazamos Fourier. Fíjense, pongo Fourier de un lado, tengo que usar una ecuación de Fourier para el 1 y una ecuación de Fourier para el 2, porque no son el mismo material. Y lo que digo es que son iguales. Puedo simplificar el área porque son iguales, los espesores en este ejemplo son iguales, y además me dicen que K2 vale 4 veces K1. La E, ¿qué es la E? El espesor, ¿no? Delta X. ¿Sí? Delta X de uno y delta X del otro. Bueno, fíjense que acá despejé K2, era 4 veces K1, así que me quedó un 4. Y ahora nada más que es distribuir el 4 y despejar la temperatura de unión, lo terminan ustedes, chicos. La única incógnita es la temperatura de unión, y me da 4 grados, que está más cerca de 0. ¿Bien? Esto es un ejemplo idéntico. Pero ahora me lo dan gráfico. Y me preguntan, ¿cuál de estos dos coeficientes son? Esto es como si fuera una barra de longitud L, y después sigue otra barra de longitud L. ¿Sí? Es el mismo problema que el anterior, pero me dan la información así como un gráfico. Díganme, ¿cuáles de estas respuestas se eliminarían ya sobre el coeficiente de conducción? ¿Cuáles eliminarían ya? ¿La A? ¿Son iguales? Sí. ¿Qué más? ¿La negativa? La negativa, por supuesto, esa hay que eliminarla ya. ¿Está bien? Porque no puede ser que sea negativo el coeficiente, porque querría decir que el calor va para el lado contrario. Así que estas dos las eliminamos. ¿Bien? Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el aislante y cuál es el conductor? ¿El 1 o el 2? ¿Quién es el aislante? ¿Cuál es el aislante? El 1, porque tiene una mayor pendiente, una mayor diferencia de temperatura a la misma longitud. ¿Bien? Y si el 1 es el aislante, ¿quién de los dos tiene un mayor coeficiente de conductividad térmica? ¿Cuál es más grande, K2 o K1? 2, perfecto. K2 es el mayor. O sea que lo que sacamos es que K2 es mayor que K1. Entonces, elimínenme dos opciones más. K2 es el más grande. ¿Cuáles opciones podemos eliminar? La F, no. La B y la C, sí. O sea, podemos eliminar la B y la C porque acá me dice K1 es 4 veces más grande que K2. K1 es 2 veces más grande que K2. Estas dos no pueden ser. ¿Bien? Y ahora hacemos tatetí. 1, 2, li, toa, de la, li, menta, oso, fete, colorete, chin, chin, cuete. Esta. A ver, ¿alguien me dice por qué sería razonable elegir esta por intuición? ¿Hay alguna razón para elegir esta, chicos? Miremos bien fijo el gráfico. Por la variación de T. Acá se varía en 20 grados y acá varía en 10. ¿Se dan cuenta que es la primera que me imagino? Pero si no, reemplazamos